Felipe ha unido a la felicidad que Dios te da. O sea, no intentes buscar otra cosa porque no la vas a encontrar. Damos las gracias también porque aquí estamos en este día, el primer día del año. Queremos bendecirle y darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a leer en el Salmo 57, versículo 9. Si lo puede leer todo el pasaje, y arriba pone: para el director del coro, Salmo de David acerca de cuando huyó de Saúl y entró en una cueva. Y ya dice, si cantes, ella te dice la nota y todo eso. Dice así en el 9: te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente, y cantaré tus alabanzas entre las naciones, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. Dice en el 11: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Dice así en el 9 cuando empieza, dice: te daré gracias. Esta mañana tu corazón puede ser inclinado hacia Dios para darle las gracias. Dice: Señor, en medio de toda la gente, de todo lo que te rodea, de todas tus circunstancias y de todo lo que tú puedes estar viendo, cantaré tus alabanzas entre las naciones. Cantamos alabanzas al Señor entre todo lo que nos rodea, porque tú puedes decir, cuando uno está contento es fácil de cantar, pero es más difícil cantar cuando estás triste o te pasa algo, pero es más eficiente y tiene más efectividad que le dé la gloria a Dios cuando estás pasando por una prueba. Amén. Dice: pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos y tu fidelidad alcanza las nubes. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios tiene un amor que no podemos pensarlo con una mente humana. Es inagotable y es tan alto como los cielos. ¿Alguien me puede decir la medida de los cielos? Nadie puede medirlo porque son infinitos. Y dice que el amor de Dios es tan alto como los cielos. El amor de Dios es infinito. Dice: y tu fidelidad alcanza las nubes. Y dice en el 11: exaltado, o sea, que le den la gloria a Él. Oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que como de la misma manera que los cielos son infinitos, que es su amor, también sea nuestra alabanza igual de esa misma manera. Amén. Y por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. Que brille la gloria de Dios, aleluya, en este día, en este momento que empieza. Pero también te digo una cosa, dice que su misericordia, que dice, no tiene fin. La misericordia de Dios no tiene fin. Es inagotable, como puede leer arriba en el otro pasaje, para arriba, y habla de su misericordia. La misericordia es algo que una persona puede entender cuando alguien se interpone entre el problema o otra cosa e está intercediendo por ti. Está haciéndolo ¿a qué? A tu favor. Sabemos que Dios obra a favor nuestro. Amén. Y por eso le damos la gloria, le damos la gracia, y sabemos que es un día, como decía anoche, no notas nada que pasa de un año a otro y sigue siendo el mismo y sigue siendo todo igual. No ha pasado nada, pero se suma un número en el calendario y se van sumando los años y se van sumando los días, y al final te das cuenta que vas teniendo una edad. Eso de lo que se trata. Pero si esa edad tú la cumples en el Señor, no importa, porque sabemos que para Dios es siempre lo perfecto. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Te bendecimos también por aquellos que están en sus casas, Señor. Algunos estarán descansando si esta noche han estado por ahí, Señor, pero sabemos que el que ha estado pensando que tú eres lo más importante, Dios mío, su corazón no se ha movido, Padre. No hagas, Señor, que nuestro corazón se mueva y piense en cosas vanas, Señor, sino todo lo contrario, que estemos pensando y creyendo y anhelando de ti, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Despertarse.
Gracias por esa libertad que tenemos ahora. Aleluya. Gracias, Jesús.
Gracias, Dios mío, Señor, por el nuevo año, Señor. Gracias, Señor, por el primer día, Señor, que te venimos a alabar, Dios mío, Señor. Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, en este año, Señor, que nos presta de vida, Dios mío, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo, Señor. Si no hicimos tu voluntad como tú lo mandas, Dios mío, el año pasado, Señor, ayúdanos en este año, Dios mío, Señor. Danos, Señor, fortaleza, Señor. Danos, Señor, fuerza, Dios mío, Señor, para seguir adelante, Dios mío, Señor, sirviéndote, Padre Santo, Señor. Bendícenos, Señor, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.
Stop.
Gloria a Dios. Amén. Tenemos un Dios bueno. Amén. Que nos permite ir cumpliendo años, ¿verdad? Amén. Pasar de un año a otro. Pero que pasar de un año a otro no significa nada si en tu vida no ha habido un cambio, ¿verdad? Si el Señor no cambia tu vida, difícilmente en ningún año te va a cambiar la vida. Cristo sí cambia la vida. La palabra de Dios cambia a las personas. La palabra de Dios es eficaz, produce efecto, cambia las vidas de las personas, ¿no? Y eso es lo que debemos entender
cuando comienza o termina un año, que el año no nos va a cambiar. Se suele decir, yo creo que son declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Pero año nuevo, vida nueva. Pero yo creo que a los 3 días de empezar el año seguimos igual que el año anterior, ¿no? O sea que la vida nueva la tiene Cristo. La vida nueva nos la transmite Cristo. Y si tú quieres vivir una nueva vida, tienes que entregar tu vida a Cristo. Sin condiciones. Porque Él se entregó sin condiciones a nosotros, ¿verdad? Él no puso condiciones. Él llegó hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz. Fue maldito. Porque maldito es aquel, decía la ley, maldito es el que es colgado en un madero. Jesucristo fue colgado en una cruz. Cargó con la maldición, con la consecuencia del pecado, para que nosotros fuéramos limpios de esa maldición, ¿verdad? Bien, pues en esta actitud de alabanza y de adoración al Señor, vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a comenzar el año participando de la mesa del Señor, lo que el Señor nos dejó instituido, ¿verdad? La última cena dijo que recordáramos lo que Él hizo por nosotros a través de la conmemoración, la celebración, digamos, y la participación de la mesa del Señor. Dice que mientras comían, dice el Evangelio de Mateo, mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tremenda promesa, ¿verdad? Sería bueno que, dicen que participaron todos, ¿no? Sería bueno que una de las situaciones que pueda presentar este nuevo año que empieza es que tomáramos la decisión de que cuando celebramos la Santa Cena, todos los que han sido bautizados, todos aquellos que se han entregado a Cristo, todos los hermanos pudieran participar. Pero claro, para ello necesitamos compromiso. Y el compromiso más importante es no pecar, porque no te puedes acercar, participar de la mesa del Señor si vives en pecado. Por eso sería bueno que nos planteáramos este año que empieza esa situación de poder decir: este año voy a conseguir cambiar de vida, coger la vida que Cristo me ofrece y poder acercarnos todos a la mesa del Señor, porque andamos en obediencia a su palabra y andamos en santidad. Amén. Porque dijo también: pruébese, yo diría aquí, analícese cada uno a sí mismo, plantéese cada uno su situación y coma así del pan y beba de la copa. Porque dice el apóstol Pablo: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin distinguir lo que representa el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, su pueblo, su familia, juicio come y bebe para sí. Y añade: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, aunque andan con los ojos abiertos, están dormidos, ¿verdad? Y hablo de dormir espiritualmente. Nuestro espíritu, quizás renovado por el Espíritu Santo, está adormecido, porque nosotros nos dejamos guiar más por la carne que por el Espíritu. Y el Espíritu sigue estando ahí, ¿no? Porque si hemos nacido de nuevo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo está ahí. Pero si tu espíritu está adormecido, Él no puede hacer nada. Si tú no le permites, si tú no te animas, te alegras, buscas la alegría y el gozo que hay en el Señor, pues estarás durmiendo espiritualmente, ¿verdad? Bien, porque de la misma manera que Jesús dio gracias por el pan y por la copa, le voy a pedir al hermano Diego
dé gracias, que dé gracias por el pan y por la copa. Sí, Padre Santo, seguimos bendiciendo tu nombre, Padre, mira estos símbolos, Señor, que representan tu cuerpo, el pan, Señor, el cual fue dado, Señor, para que seamos libres, Señor, del pecado, Señor, y tu sangre, Señor, también para que seamos limpios, Señor, por ese sacrificio. Mira, Señor, que cada uno mire dentro de su interior y se examine, como dice la palabra, y si tiene algo que arreglar, que en este momento puede arreglarlo antes de acercarse, Señor. Así tú lo has instituido, Padre Santo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues todos aquellos que tienen paz con Dios, paz con los hermanos, podéis acercarse a la mesa del Señor. Con poder y autoridad, nuestro Dios vence a la muerte, sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios vence a la muerte, sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Arriba del consejero, es consolador, testigo de alabanza, príncipe de paz, arriba del consejero, es consolador, testigo de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos aquí en este día, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque hemos podido participar de estos símbolos, de esta copa, de este pan, sabiendo lo que simbolizan y sabiendo lo que hiciste tú hace 2000 años en una cruz para la remisión de nuestros pecados, Señor, para librarnos de la esclavitud del pecado, Padre. Queremos darte las gracias porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que tú sigues amando al pecador y deseas que se arrepienta, Padre. Confiamos en ti, sabemos que tú tienes el poder y la autoridad para todo, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Aleluya, vamos a recoger ahora la ofrenda. Y vamos a leer en el Salmo 4, capítulo 3.
por qué será que me gusta tanto leer los salmos, porque dice cada cosa tan preciosa. Dice así en el 3: sabed pues que Jehová, que Dios ha escogido al piadoso para sí. ¿Cuándo oirá? Cuando yo haré clamare. Dice: temblad y no pequéis. Y dice así: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dice Selah. ¿Sabes lo que significa Selah? Párate y medita, espera, no corras y piensa lo que estás haciendo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Se repite: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y dice así en el 6: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, tu luz de tu rostro. Y dice en el 7, quédate con este, que este es uno de los buenos. Dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Cuando hay alegría en tu corazón, esa alegría, aquí está refiriéndose que el que le ha dado la alegría a tu corazón, ¿quién ha sido? ¿Que te han regalado algo en esta fiesta? No, se está refiriendo a Dios. Porque cuando tú tienes alegría de Dios en tu corazón, todo cambia. Todo cambia. Porque las cosas que hay aquí en este mundo son pasajeras, pero lo que son de Dios, ¿qué son? Eternas. Amén. Si hay alegría en tu corazón provocada por Dios, yo te digo que estás en esa línea. Dice: mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Significa que tienes abundancia. Y ya en el 8 te dice: en paz me acostaré, y asimismo te dice: dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando en tu corazón, como dice arriba, Dios te ha puesto esa alegría, tú te acuestas y no tienes preocupaciones. ¿Sabes por qué? Porque la alegría de tu corazón la ha puesto de arriba. Y si Dios es la alegría de tu corazón, no hay nada que te pueda tirar. Amén. Amén. Hoy se oye un poco flojo, ¿no? No sé si sube la mesa todo ahí. Apúntense a la mesa y se sube un poco. ¿Ves? Como siempre hacemos al revés. Nosotros somos los que regulamos esto. Yo os digo, pueden decir a mí con toda la alegría de su corazón. Amén. Vamos a orar y recogemos la ofrenda. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, porque todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Todo lo que viene de ti, Señor, nos vivifica porque tú eres luz, Señor. Aleluya, te damos la gloria, Padre Santo, en esta mañana y bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Sí, Padre Santo, te damos las gracias por la ofrenda, Señor, por lo que cada uno ha sentido de dar en su corazón, Padre. Te damos la gloria, Padre, porque te damos la gloria solamente a ti, porque tú te lo mereces, Padre. Todo lo que hacemos, Señor, es para que tú puedas sentirte, Señor, bien con nosotros, Padre. Amén. No por imposición, sino porque lo deseamos y lo sentimos en nuestro corazón, Señor. Amén. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Están los hermanos otra vez juntos. En armonía, supongo. No, llevamos bien, ¿no? Qué bueno y qué bendición hay cuando están los hermanos juntos. El Señor manda ahí bendición, vida eterna, sobre todo. Y por eso estamos hoy contentos y gozosos, ¿verdad? Vamos a seguir. Hoy a ver si termino, yo creo que hoy ya termino con el tema. El tema que estamos tratando, sabéis que es seguir a Cristo de la forma que hay que seguirlo. El fundamento del cristiano es seguir a Cristo. Si tú te llamas cristiano, tienes que seguir a Cristo, porque si no, ¿de qué sirve que te llames cristiano si no obedeces a Cristo, si no le sigues, si no le imitas? Seguir a Jesús significa también imitar a Jesús. La Biblia está llena de su vida, su historia, sus enseñanzas, sus palabras, sus hechos, con el fin y el propósito de que lleguen a nuestra vida. La palabra de Dios, como he comentado antes, es viva, tiene vida propia. O sea, no es algo que está ahí muerto, escrita en un libro. Cuando leemos, meditamos, profundizamos en su palabra, esa palabra nos transmite vida. Y nada más y nada menos que vida eterna, ¿no? Que la vida física al final se termina. Nadie es inmortal, aunque se lo crean algunos, pero la inmortalidad solamente le pertenece a Dios y a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es inmortal, no muere. Aquí decidimos, en el tiempo que estamos en este cuerpo físico, decidimos dónde va a pasar la eternidad, lo que realmente somos, el espíritu y el alma, ¿verdad? Por eso la necesidad de aprender a seguir a Cristo, que es lo que hemos estado tratando a lo largo de todos estos mensajes. Lo último que estuvimos viendo y estudiando fue que no debemos cansarnos de hacer el bien y de ayudar al necesitado, porque a su debido tiempo, al tiempo del Señor, hoy vamos a hablar del tiempo del Señor, cosecharemos y recibiremos las grandes bendiciones que Dios tiene para aquellos que le agradan. La pregunta, ¿estamos agradando a Dios? Dios puede decir, este es mi Hijo amado, en quien me agrado, en quien tengo complacencia, como le dijo a Jesús. Vimos también la necesidad y la obligación de cómo y a quién debemos ayudar. También vimos que para cubrir nuestra necesidad, la única condición e indispensable es buscar el reino de Dios, preocuparte de que el reino de Dios avance y confiar en que Dios va a cumplir esa esperanza, esa confianza que debemos tener en el Señor, de que Él va a cubrir nuestra necesidad. Hablamos también de lo que significaba la cercanía de Dios y vimos que hay 3 condiciones indispensables para poder estar cerca del Señor. Y cuando entendemos el plan de Dios y lo llevamos a cabo, esas 3 condiciones son la humildad, la sumisión y la obediencia. Ser humildes simboliza reconocer nuestras debilidades y también nuestra dependencia de Dios. Sumisión significa aceptar su autoridad, aceptar su soberanía, y la obediencia, la última condición, es indispensable. No podemos tener humildad, no podemos someternos a la voluntad de Dios si no la obedecemos, ¿verdad? Por eso son 3 condiciones indispensables, las cuales Jesús las cumplió todas. Si analizamos su vida, vemos que Él cumplió esas 3 condiciones y por eso el Padre se agradó de Él. Mucho, y otro punto era que tocamos
es muchos llamados creyentes piensan o creen que Dios se aleja de nosotros. La realidad es que Dios quiere vivir cerca de nosotros, quiere morar en nosotros. Nosotros somos el santuario donde mora Dios, donde mora su Espíritu Santo. Entonces Él quiere estar cerca de nosotros. ¿Quién es, por tanto, quien se aleja? Nosotros. La realidad es que nosotros somos quien nos alejamos de Dios. Y a veces somos tan, digamos, tan faltos de sabiduría que culpamos a Dios cuando vemos que Dios no produce en nosotros lo que deseamos, quizá para nuestros caprichos o nuestro placer. Dios nos va a dar lo que necesitemos, no lo que queramos, ¿verdad? Porque muchas veces queremos cosas que están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y claro, no te quejes, la palabra de Dios es bien clara. Lo que pidas tienes que pedirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Dios te lo concede. De ahí digamos, la frustración de muchos creyentes que se quejan de que no reciben lo que piden de Dios. Y es porque no lo han pasado por el filtro de la palabra de Dios. Que sabéis que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. En la Biblia, en las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, está la mente de Dios y está la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, aparte de tener una intimidad con Dios necesaria, tú tienes que tener una intimidad, con su palabra, meditar en su palabra, buscar la voluntad de Dios a través de su palabra, porque ahí la tenemos. La voluntad de Dios es la palabra de Dios escrita. También decíamos que Dios siempre está pendiente de nuestro clamor. Dios nunca llega tarde, pero debemos buscar estar cerca de Él. Porque, repito, Dios oye nuestro clamor. En el Salmo 18, versículo 6, dice David: en mi angustia invoqué al Señor y clamé, pedí ayuda a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. ¿Cuál es su templo, hermanos? Hoy en día, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, como individuos, individualmente, pero también como iglesia. Dios habita en su santuario, que debe ser su iglesia. Pero claro, Dios es un Dios 3 veces santo, y donde hay pecado no habita Dios. De ahí el problema de las iglesias contemporáneas, que se está permitiendo mucho pecado. Y claro, si hay pecado no está Dios, porque donde está Dios no hay pecado. ¿Estáis comprendiendo, verdad? Eso es una realidad que hay que aceptar. Si nosotros queremos ser la iglesia verdadera de Jesucristo, ser el templo, el santuario donde mora el Espíritu Santo, debemos vivir en santidad. Debemos cumplir las 3 condiciones que hemos visto: sumisión, aceptar la soberanía y la voluntad de Dios, reconocer, ser humildes, reconocer que dependemos de Él y que no somos perfectos, que tenemos nuestras debilidades, y la obediencia sobre todo. Obedecer a Dios es imprescindible para poder recibir sus bendiciones y que tus necesidades sean cubiertas. David aquí en este versículo estaba diciendo: me sentía angustiado y clamé, le pedí ayuda al Señor, oré a mi Dios y Él me escuchó desde su lugar santo. Vuelvo a hacer énfasis: lugar santo. Nuestro cuerpo debe ser un lugar santo donde habite Dios. Y dice: desde su trono de gracia, y mi clamor llegó a sus oídos y recibí su ayuda. Hermanos, esto es una gran enseñanza para nosotros hoy. Cuando te sientas angustiado, te sientas débil ante las dificultades, pídele ayuda al Señor, órale al Señor, órale a tu Padre Celestial, que es un Padre amoroso.
Dios no es como algunos lo pintan, ahí está con el varón, con el palo, para darte cuando te equivoques. No, así lo pintan mucha gente. Dios es un Padre amoroso, que te ama, aunque estés pecando, aunque tú no quieras que te ame, Él te ama, pero espera que te vuelvas a Él. Espera tu arrepentimiento, que pidas perdón, te arrepientas y Él te pueda perdonar. Porque es una ley espiritual. Sin arrepentimiento no hay perdón. Aunque Dios no quiere perdonar, Dios sigue amando a su creación, pero necesita que su creación responda. Si recordáis, una de las primeras, cuando Jesús empezó su ministerio, incluso Juan el Bautista, antes de que Jesús emprendiera su ministerio, Juan el Bautista ya predicaba: arrepentíos, la necesidad del arrepentimiento, porque el reino de Dios se acerca. Y Jesús, cuando llegó, dice: el reino de Dios ya está aquí, porque había llegado el rey, ¿verdad? Arrepentíos. Ambos comienzan su ministerio con la palabra arrepentimiento. Debemos arrepentirnos, hermanos, cambiar de dirección, que es lo que significa arrepentimiento. Y cuando tú cambias de dirección, te vuelves a Dios, Dios te recibe con los brazos abiertos. Escucha, como decía David, oyó mi clamor. Y David no fue un hombre perfecto. Si analizamos su vida, tuvo fallos enormes. David la Biblia dice que era un hombre con el corazón parecido o igual al corazón de Dios. ¿Cómo podemos pensar que un hombre así pudiera asesinar a su mejor amigo, a uno de sus mejores guerreros, por robarle a su mujer? O sea, cayó. Luego sufrió digamos, la consecuencia de su pecado. Su hijo, que concibió Betsabé, murió. Pero él se levantó, se arrepintió de verdad. Que esa es la importancia. O sea, porque pecadores somos todos. Todos somos pecadores. La clave está en el arrepentimiento, y en el arrepentimiento genuino. Porque existe el remordimiento, ¿verdad? Hay casos en la Biblia de arrepentimiento, como el de Pedro, que traicionó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió de verdad. En cambio, Judas sintió remordimiento de lo que había hecho, pero no se arrepintió de verdad, porque Jesús le hubiera perdonado igual que perdonó a Pedro, igual que Dios perdonó a David cuando se arrepintió de verdad. ¿Estás comprendiendo, hermano? La clave está en un arrepentimiento sincero, no en un remordimiento. La conciencia me habla y yo me siento mal, pero no cambio. Eso es lo que le pasa a algunos creyentes que viven en pecado, que no llegan a arrepentirse, sienten remordimiento, porque lo sienten, porque todo el que ama de verdad a Dios y vive en pecado, cuando sabe que vive en pecado, su conciencia no lo deja vivir. El Espíritu Santo, hablándonos a nuestro espíritu, nos dice cuando estamos haciendo las cosas mal. Y ahí nosotros tenemos dos opciones: o arrepentirnos y dejar el pecado, o tener remordimiento, que no sirve para nada. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Por eso digo que es una gran enseñanza para nosotros hoy lo que David dice aquí. Debemos arrepentirnos en medio de la dificultad, en la angustia. Si te sientes débil, tienes que orar, tienes que clamar al Señor. Y Él, por su gracia y por su amor, te va a escuchar si vienes a Él de corazón y arrepentido de verdad. Y te va a ayudar, claro está. Seguramente aquí el salmista David se sentía angustiado y seguramente solo, y su reacción fue la de clamar a Dios. Hermano, si te sientes así, clama al Señor.
Ponte en línea con la palabra de Dios y clama al Señor y Él te va a escuchar y te va a ayudar. No te quepa duda, Dios no es hombre para mentir, no miente. Como mentimos los seres humanos, lamentablemente, Dios no miente. Y lo que promete cumple. Si nosotros hacemos nuestra parte, claro está. Las promesas de Dios están siempre condicionadas, o la mayoría de ellas están condicionadas a nuestros hechos. David había tenido grandes experiencias y había pasado por situaciones difíciles y sabía que el único que contestaría su clamor era Dios. Dios siempre había estado a su lado. Desde muy jovencito le había ayudado siempre. Repasemos un poco. En 1 Samuel capítulo 17 vamos a leer a partir del versículo 32. Vemos la conversación de David, que David tuvo con el rey Saúl, cuando decidió David enfrentarse al gigante Goliat. Versículo 32. Y dijo David al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante que los había retado. Tu siervo, o sea yo, irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Y dijo Saúl a David: tú no podrás contra el filisteo, no podrás pelear con él, porque tú eres un muchacho joven y él es un hombre de guerra experimentado desde su juventud. Esto era el razonamiento del rey Saúl, que era un razonamiento de la mente humana, de esa mente humana que no entiende el poder de Dios, de esa mente humana que no cree en el poder de Dios. Quizá lo diga con su boca, pero realmente no lo cree. Ese poder que recibimos, hermanos, cuando creemos de verdad y confiamos en el Señor, recibimos el poder de Dios para enfrentar cualquier gigante. Amén. Versículo 34. David respondió a Saúl, mira qué chaval, con gran valentía: tu siervo, o sea yo, era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Imaginaos un oso o un león. Salía detrás de ellos. Un chaval adolescente. ¿Os imagináis? ¿De dónde le venía esa fe y esa confianza y esa fuerza para vencer al oso y al león? De su fe y su confianza en Dios. Por eso no te amedrantes por ningún gigante que te ataque. Si tú tienes fe plena y completa en el Señor, Él te va a dar esa fuerza para vencer. Sea cual sea el gigante, el oso o el león que enfrentes. Dice, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o sea, si el león o el gigante me hacía frente, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Tremendo, ¿verdad? Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, o sea, pecador, será como uno de ellos. Porque ha provocado, hermanos, ha provocado al ejército del Dios viviente. A su Dios lo había provocado. Y eso le produjo esa reacción de valentía y de poder. No confiando en sus fuerzas, porque era un muchacho joven. Mirad el reconocimiento que hace de dónde le venía su fuerza. Versículo 37. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Quién lo libró de las garras del león y del oso? ¿Su fuerza humana? Él reconoce que no. Quien lo venció al oso y al león era Dios. Las fuerzas se las había dado Dios.
Dice, y por tanto, Él también me librará de la mano de este gigante filisteo. Tremenda fe, ¿verdad? Y entonces Saúl tuvo que abdicar. Él era un hombre que miraba las cosas naturales, o sea, miraba a un joven muy tierno, adolescente, y veía al gigante y decía, no puedes, es imposible. Pero ahí, ante la fe de David, tuvo que sucumbir y entonces fue y le dijo, ve y que el Señor esté contigo. Qué tremenda enseñanza, hermano. No existe oso, no hay león ni gigante que pueda con nosotros, hermanos. Cuando, como David, demostramos tener plena fe y confianza en Dios, nuestro Padre Celestial. Nadie ni nada nos podrá hacer frente si andamos en obediencia a Dios, en sumisión a Dios, en humildad. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu gigante? Analiza tu vida. ¿Cuál es tu oso, tu león o tu gigante? No temas, confía en Dios y Él te va a ayudar, seguro. Hermanos, la fe y la confianza nacen en nuestro corazón. Si no nacen de ahí, si nacen de tu mente, porque hayas oído decir que hay que tener fe y tú lo creas con tu mente, pero no sale de tu corazón, de tu ser interior, porque muchos dicen que hay que confesar positivo. Entonces son bobadas. Hay que saber que debemos hablar la palabra de Dios, que debemos confesar la palabra de Dios, y hay que saber también que en la palabra de Dios está el poder y la autoridad de Dios. Pero no se trata de frases, no se trata de que digamos que la nevera va a estar llena, como comentábamos el otro día. Yo le digo a la nevera, tienes que estar llena, y como estoy hablando en positivo, la nevera tiene que llenarse. Eso es absurdo. Como decía, la única condición para que Dios nos provea de la nevera llena y de toda nuestra necesidad es buscar el reino de Dios. Y entonces no necesitaremos decirle a la nevera nada, ni las tonterías de las frases estas que a veces son declaraciones de intenciones buenas, pero que no sirven para nada. Lo que sirve realmente es la fe que nace desde lo más profundo de tu ser. Esa fe que tenía David. Esa fe que no tenía Tomás, que necesitaba ver, para creer, ¿verdad? David sabía que el poder le venía, la fuerza le venía de Dios. Tomás tenía una fe natural, pero no una fe plena y auténtica en el Señor. En el Salmo 37, el propio David escribe, versículo 4, deleítate, disfruta en el Señor, disfruta obedeciendo al Señor, disfruta siendo humilde al Señor, disfruta aceptando su soberanía. No lo tomes como una carga, sino como un placer, un disfrute. Dice, deleítate en el Señor, ¿y qué? Y Él te va a conceder las peticiones que salgan de tu corazón. Que si es un corazón de acuerdo al corazón de Dios, las peticiones van a salir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. ¿Estáis comprendiendo? Los deseos te va a conceder y también la fuerza necesaria para vencer cualquier gigante. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Para que Él haga, exige dos condiciones: entregarle al Señor toda nuestra vida, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, las decisiones que tomemos, y luego confiar en Él.
confiar como confiaba David, tener la fe que tenía David. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor hace, que el Señor obra. Amén. Sigamos analizando el Salmo 18. Vemos que después de alabar a Dios, David, por su grandeza, por su cuidado y por su ayuda, David da testimonio de la fortaleza, del refugio y la protección que había recibido siempre de Dios. Muchas personas, y esto es una realidad, entre ellas muchos creyentes, ante situaciones difíciles, sienten angustia y llegan a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Eso ocurre en muchos llamados creyentes, muchos llamados cristianos. La angustia puede y suele llevarnos a la desesperación e incluso a perder la esperanza. Muchos creyentes llegan a pensar que Dios no cumple sus promesas. Y eso es un tremendo agravio contra Dios, porque Dios sí cumple sus promesas. Los que fallamos somos nosotros. Dios no falla nunca. Dios está ahí siempre. Él quiere lo mejor para nosotros. David reconoce, como hemos visto, que al clamar a Dios, Dios le escuchó y recibió su ayuda. Y en el Salmo 34, David declara con suma contundencia, en el versículo 15 dice: los ojos del Señor, o sea, la mirada de Dios, están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, a su clamor. Pero añade la segunda parte: pero el Señor aparta su rostro, mira hacia otro lado, aparta sus ojos de los que hacen lo malo. Pregúntate: ¿qué estoy haciendo? ¿Lo bueno o lo malo? Si sabemos que estamos haciendo lo bueno, si estamos haciendo lo bueno, sabemos que Dios está pendiente de nosotros y de nuestra necesidad. Pero si estamos haciendo lo mal, si estamos haciendo lo malo, si estamos viviendo en pecado, el Señor no nos mira, no se fija en nosotros ni cubre nuestra necesidad. Son palabras que no digo yo, son bíblicas, en la Biblia. Y además dice sobre aquellos que hacen lo malo: borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? Nadie se va a acordar de ellos, ni les echarán de menos cuando se vayan. Qué pena, ¿verdad? Qué terrible pena de que no se acuerde nadie de nosotros, ¿verdad? Y luego tenemos en el versículo 17 una gran promesa que dice: el Señor oye, presta atención, responde a los suyos, a los que son suyos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que no es suya, ¿verdad? Los suyos son su pueblo, su iglesia, su familia, que le sirve, que le obedece, que anda en sumisión y en obediencia y en humildad. A esos dice que el Señor oye. Y oye cuando claman a Él por ayuda, y entonces los rescata de todas, y todas significa todo, hermanos, todo, ahí incluye toda tu necesidad, sea espiritual, sea financiera, sea material. Dios va a cubrir tu necesidad cuando hagas el bien, cuando no hagas lo malo. Quizás te puedas sentir de la misma manera que se sentía David, solo y angustiado. Hay casos. Quizá hayas perdido la esperanza, dudes de que Dios siempre cumple sus promesas. Quizá por las circunstancias difíciles que estés atravesando hayas olvidado que si somos justos, si practicamos la justicia y hemos sido justificados al aceptar al Señor, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido justificados
ante el Padre por su sacrificio, entonces Dios tomará el control de todo lo que suceda. Así es, esa es la realidad. Debemos saber que Dios permite a veces situaciones difíciles, pruebas, para que nuestra fe sea probada o para enseñarnos algo. Todo lo que nos ocurra está en el plan de Dios. A veces es difícil de entender eso, porque a veces decimos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo una enfermedad grave? Si soy creyente, si sirvo a Dios, si soy fiel. Dios tiene un plan con esa enfermedad, seguro. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Yo pondría un ejemplo. Una persona que tiene un cáncer terminal, por poneros un ejemplo, y Dios lo está manteniendo ahí. Está sana espiritualmente porque ella sigue creyendo en eso. Ella puede dar testimonio a otras personas que estén en la misma situación y puede decir, mira, aquí estoy yo. Ese es el plan de Dios. Y muchas veces con nuestra enfermedad se convierten muchas más personas que cuando estamos sanos. Porque cuando estamos sanos nos dedicamos a nuestros placeres y a nuestra vida, a la pepa. ¿Verdad? ¿Cuándo nos acordamos más del Señor? Cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos. Por eso Dios a veces permite. Y muchos no lo entienden, no lo comprenden. Pero hay que saber explicarlo. Todo está en el plan de Dios. Y quizá con tu enfermedad puedas traer a Cristo muchas más personas que estando sano. Hay personas que no le hablan al Señor a nadie, porque dicen no tener tiempo. No tengo tiempo, mi trabajo, el estrés, la familia. No tengo tiempo yo de irme al parque a hablar con nadie. No tengo tiempo. Entonces Dios permite que caigas enfermo, te ingresen en la risaca o en un hospital. Y ahí sí vas a tener tiempo de hablarle al vecino de la cama de al lado, ¿verdad? Son ejemplos para que entendamos que todo está en el plan de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 7 nos dice: estas pruebas van a demostrar que vuestra fe es auténtica. ¿Estáis comprendiendo? Si no hay prueba, no hay demostración de fe. En la prueba, en la enfermedad, en la necesidad, es cuando demostramos que tenemos fe, y fe de verdad. Dice, esta fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y luego añade, y esto a mí me llena de gozo, dice, aunque vuestra fe es mucho más preciosa que el mismo oro, le da más valor a nuestra fe verdadera que al oro, que es el metal precioso más caro que existe, ¿verdad? No sé si existe otro metal, porque están los diamantes, pero los diamantes no son metales. Vuestra fe, dice, es más valiosa, tiene más valor que el mismo oro. Hermanos, qué tremenda revelación. Y luego dice, y esa fe les va a traer mucha alabanza, gloria y honra de Dios, hermanos. El Señor nos va a alabar, va a darnos gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo regrese a por su iglesia. Seremos honrados, aquellos que tengamos esa fe que ha sido probada a través del fuego de la prueba. Hermanos, la enseñanza que sacó David y la afirmación de Pedro, y que debemos aplicarnos a nosotros hoy, es que al clamar a Dios siempre Él va a responder. Y por eso David declara, el Señor me escuchó mi clamor
Y Pedro también afirma, la fe les traerá alabanza, gloria y honra de parte de Dios. ¿Eso no te llena de gozo, hermanos? ¿Y por qué veo cara seria? Alégrate, Dios vive, el Señor vive, y Él te ama, te quiere, clama a Él y Él te va a responder, seguro. Vive la vida que Cristo quiere que vivas, sigue a Cristo, imita a Cristo, que fue tentado en todo, igual que tú eres tentado, pero no pecó, ni se halló mentira en su boca. ¿Sabéis que Dios odia la mentira? Cualquier tipo de mentira, no, mentira en general, mentir es mentir. ¿Sabéis que la exageración es una manera de mentir? Cuando tú exageras algo, un hecho que ha ocurrido, no eres fiel a lo que realmente ha ocurrido, sino que lo exageras. Eso es mentira. Hay muchas personas que exageran. Yo conozco algunas, y cerca de mí. Todo es enorme. Llego a veces, le pregunto, no voy a decir aquí, ¿cómo estás? Me estoy muriendo. Digo, llevas así 20 años y todavía estás viva. Es verdad, a veces exageramos. ¿Por qué exageramos? Para que la gente, yo qué sé, se preocupe de nosotros. Es bueno que la gente se preocupe de nosotros, pero es mejor que sea Cristo, que sea Dios quien se preocupe de nosotros. Y Dios odia la mentira en cualquier circunstancia, si la mentira es verde, azul o roja. Todo es mentira y las mentiras Dios las aborrece. Cuando somos suyos, hermanos, cuando formamos parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia verdadera, y clamamos pidiendo ayuda y confiamos en Dios plenamente, Él nos va a escuchar siempre, tenerlo claro esto, y acude en nuestra ayuda y además se complace de nosotros, se siente orgulloso de nosotros. La fe, nuestra fe, enorgullece a Dios. Dios se siente orgulloso de las personas que tienen fe y fe verdadera. Nuestra llamada de auxilio, cuando somos justos, siempre es contestada por Dios. De ahí la necesidad de ser suyos, de haber sido adoptados por Él. La Biblia enseña que Jesús vino a su propio pueblo lo rechazó. Dice, pero a todos aquellos que lo aceptaron, que no lo rechazan, hoy también vale esto, aquellos que no lo rechazan, que creen en Él, que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, pasan de ser creación de Dios a que Dios los adopte, a que sean hijos de Dios. No te creas la mentira de que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios y Dios ama a toda su creación. Pero para ser hijo de Dios tienes que recibir el regalo de Cristo, recibir la salvación que Cristo nos ofrece y que Él fue quien la ganó. Por eso la salvación no se consigue con obras. La obra la hizo Jesucristo. Y las obras están ahí preparadas, las buenas obras, para que andemos en ellas. Porque las obras son consecuencia de que somos salvos. Demostramos que somos salvos haciendo buenas obras. ¿Estás comprendiendo? Por eso no te creas la mentira tampoco de que las obras nos van a salvar, que haciendo esto o aquello que nos manda cierta persona humana nos vamos a salvar. La salvación viene del cielo. Jesús vino, bajó del cielo
la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, bajó a esta tierra, entró en esta tierra como entramos todos, a través del nacimiento virginal, en el caso de Jesús, y nosotros a través de una mujer, como todo el mundo entra aquí en esta tierra, para relacionarse con nosotros. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Y eso merece la pena que lo aceptemos como Él. Por eso recibir a Cristo es lo más importante que un ser humano puede hacer, recibir las enseñanzas de Cristo y aceptarlo como dueño, que es lo que significa Señor. En Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús nos hace una invitación y un llamado. Dice así: venid a mí, algunos, todos los que estéis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Eso lo puse ahí a la entrada para que no se nos olvide. Cada vez que entremos aquí veamos ese llamado, esa invitación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que descansemos. Él quiere que vivamos en un remanso de paz, en un refrigerio constante, en un oasis. Tú decides vivir en el desierto o vivir en un oasis. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Muchas veces la carga pesada es la carga de la religión, que nos hacemos religiosos y eso nos carga. Nos pone cargas pesadas y andamos angustiados, agobiados, estresados. Pero Jesús dijo: mi carga es ligera. Por eso Dios está en contra de las religiones. La religión no va a salvar a nadie. Lo que salva es una relación de intimidad auténtica, real, con el Señor. No un saludo, que a veces saludamos al Señor desde lejos y ya nos creemos que tenemos esa intimidad con Él. Intimidad es tener una relación a solas con Él. Y eso nos va a producir vida, hermanos. A veces estamos decaídos, porque todos pasamos por circunstancias. Y nos viene quizá ese decaimiento espiritual. Pero cuando tú te acercas a Cristo, cuando tú te acercas a su palabra, cuando tú buscas la intimidad con el Señor, se recargan las pilas. El espíritu coge fuerza y podrás afrontar cualquier prueba, cualquier león, cualquier oso o cualquier gigante que se presente en tu vida. Aquí en este versículo de Mateo 11, 28 debemos considerar algunas cosas. Primero, ¿quién es el que hace el llamado? Nada más y nada menos que el propio Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. No lo hace ningún discípulo de Jesús, no lo hace ningún apóstol. Lo hace el propio Jesús. Él te hace el llamado porque te ama y quiere descanso para ti y para tu vida. En segundo lugar, la naturaleza del llamado. ¿A quién llama? A todos. Todos tienen la oportunidad de acercarse a Él. De ahí la simbología de que naciera en un pesebre. Él, como yo suelo decir, podría haber nacido en un palacio. Pero claro, ¿quién tiene acceso a un palacio? Ciertas personas, ¿verdad? Pero a un pesebre todos tenemos acceso. Esa es la simbología de que naciera en un pesebre. Que Dios, como no hace acepción de personas, vino a esta tierra para poder relacionarse con cualquier tipo de persona, raza, condición. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Y en tercer lugar, la promesa nos dará descanso, nos dará esa paz interior tan necesaria. Necesitamos, hermano, paz interior, ¿verdad? ¿Quién no necesita vivir en paz?
Se habla mucho de yo quiero vivir en paz, pero realmente vivimos en paz. ¿Sabéis cuándo se vive en paz de verdad? Cuando vivimos en paz con Él. Cuando tú haces las paces con Dios, es cuando tú tienes paz verdadera. Cuando tú recibes la paz de Dios, es cuando realmente vives. Porque la paz que el mundo ofrece es una paz ficticia, no llena. La verdadera paz es la paz con Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, el apóstol Pedro también da una clave para recibir el cuidado, la ayuda y la protección de Dios. Vuelve a hacer la siguiente declaración, dice el versículo 6, humillaos. ¿Sabéis que la humildad es una condición indispensable en la vida del creyente? Por eso se repite tanto en la Biblia, que tenemos que ser humildes, reconociendo nuestra dependencia de Dios sobre todo y nuestras debilidades. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Con qué propósito? Para que Él os exalte a su debido tiempo, al tiempo del Señor, que no sé si me va a dar tiempo hoy, valga la redundancia, a tratar sobre el tiempo oportuno. Yo creo que no, pero bueno, he dicho que iba a terminar hoy, pero me parece que no voy a terminar hoy, porque queda ese punto de cuál es el tiempo de Dios. Hermanos, al humillarnos ante Dios, nos hacemos acreedores de recibir la gran promesa del versículo 7, que dice, depositando toda vuestra ansiedad, toda vuestra angustia, preocupación y temor sobre Él. ¿Por qué? Porque entonces Él cuida de nosotros. Pero tenemos que despojarnos, dejar nuestra angustia, nuestras preocupaciones, nuestros problemas en sus manos. Hay quien hace esa oración, Señor, tengo este problema, lo dejo en tus manos. Y cuando se va, los recoge otra vez los problemas, se los carga otra vez y se los lleva. Si los has dejado en sus manos, descansa. Aférrate a ese descanso que el Señor nos promete. Deja tus cargas sobre Él y entonces Él podrá cuidar de ti. Pero a veces tenemos tan poca fe que lo decimos, pero seguimos con las cargas. Pero vamos a ver, si las has dejado en sus manos, que es en el mejor sitio donde puedes dejar tus cargas, tus problemas, tus angustias, descansa en el Señor, confía en Él. Entonces Él hace. ¿Estáis comprendiendo, verdad? Hermanos, si estamos cargados, atribulados, cansados, temerosos, debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor y aferrarnos a su promesa y recibir el descanso prometido, la paz interior, la paz con Dios, y Él va a cuidar de todo lo necesario para que tengamos una vida con propósito. Hermanos, el Señor nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, que lo sabe todo. Otra es que es todopoderoso, lo puede todo. Si Él lo sabe todo y lo puede todo, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer eso. Cuando tú crees que Dios lo sabe todo, que conoce tu situación, que sabe cuál es tu problema, y sabes que es todopoderoso para ayudarte, eso tiene que darte un remanso de paz enorme. Eso es entrar en su descanso. Hacerte acreedor a esa promesa del Señor que dice, venid a mí, si estéis cargados, con cargas pesadas y agobiados y angustiados, y yo os daré reposo. Una tremenda promesa, hermanos. Un cristiano, hay problemas, claro que hay problemas, y me va a decir, es que hay problemas, y problemas gordos y serios. A Noé le vas a hablar tú de la lluvia, ¿verdad? Pero el poder de Dios está por encima de todo. David lo entendió. Un oso siempre vence a un ser humano,
Y un león también, ¿verdad? Pero cuando se confía plenamente en Dios, tú puedes vencerlo. Y puedes vencer a cualquier gigante, cualquier problema, por muy grande que sea. Porque Dios es más grande todavía que cualquier gigante. El gigante auténtico y verdadero es nuestro Dios. Y ese nos defiende, hermanos. Nos da la fuerza. Y eso es tener fe cuando se cree en eso. Estoy terminando. Como he dicho, el Señor nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe también que estamos angustiados, cargados y atribulados, también sabe cuáles son nuestras necesidades, pero Él está ahí como un buen padre para ayudar a sus hijos. ¿Qué nos queda? Creer, tener fe, andar en obediencia, en sumisión y en humildad. Y entonces Él nos provee. Por tanto, debemos clamar a Dios y depositarle toda nuestra confianza. Esta es la parte que nos corresponde a nosotros, y vivir en santidad. Y Él siempre contestará y saldrá en nuestra defensa y en nuestra ayuda. Saldremos, hermanos, vencedores de todo ataque del enemigo. Y como he dicho, de cualquier gigante que se presente ante nosotros. Hermanos, Dios siempre está pendiente de nuestro clamor. Dios nunca llega tarde, como dije al principio. Quizá no llegue en el tiempo, y esto da pie al tema que tocaremos la semana que viene. Quizá no llegue esa ayuda en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo del Señor. El tiempo que Él decide es el mejor tiempo. Y debemos aceptarlo. Porque, vuelvo a repetir, el Señor nunca llega tarde, pero debemos buscar estar cerca de Él, buscar esa intimidad, esa relación de intimidad con Él cada día, meditar en su palabra, alimentar nuestro espíritu, porque ¿quién vence? ¿Quién recibe la fuerza, hermanos? El espíritu es el que fortalece nuestra fe. Nuestra fe es fortalecida en el espíritu. En la carne es imposible, la fe carnal no funciona. Pero ese espíritu, cuando está fortalecido, le transmite fuerza a nuestro cuerpo. Y podemos afrontar. Vosotros no sabéis, a veces no sabemos la potencia y la fuerza que tiene un cuerpo humano cuando está en la voluntad de Dios. Es imposible que nada lo pueda vencer. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene, a ver si ya la semana que viene terminamos. Bendiciones.